Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que, sinceramente, te dejan con la boca abierta y te hacen replantearte todo lo que creías saber. Hablamos de ese instante crucial en el que Ande revela el secreto de Kerem. Prepárense porque este giro argumental no solo sacude la historia, sino que, como bien indica nuestro título, cambió absolutamente todo para ella. Y créanme, cuando digo todo, me refiero a todo. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en este universo, vamos a darles un pequeño contexto sin spoilers mayores por ahora. Imaginen una trama donde las apariencias engañan, donde las lealtades se ponen a prueba y donde las verdades ocultas salen a la luz de la forma más inesperada. Kerem, un personaje que hasta ese momento podría haber sido visto de una manera, o quizás interpretado de otra por nuestros protagonistas, esconde algo. Y Ande, de alguna forma, se convierte en la portadora de esa verdad. La revelación no es un simple dato menor, es un detonante, un cataclismo emocional y narrativo que reescribe la relación entre los personajes y el curso de los acontecimientos. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta montaña rusa de emociones y revelaciones, les recuerdo algo muy importante que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes: suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, denle clic al botón rojo de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, y así formarán parte de esta comunidad increíble que compartimos. Ahora sí, vamos a desgranar este momentazo. La revelación del secreto de Kerem por parte de Ande no fue un evento aislado, sino la culminación de un cúmulo de tensiones, sospechas y quizás, una intuición profunda por parte de Ande que la llevó a investigar o a confrontar la situación. Pensemos en las posibles razones detrás de este secreto. Podría ser algo relacionado con su pasado, con sus motivaciones, o quizás con una doble vida. La naturaleza del secreto es clave para entender el impacto que tuvo. Si era un secreto que ponía en peligro a Ande o a alguien cercano, la revelación adquiere un matiz de valentía y protección. Si por el contrario era un secreto que revelaba una faceta oscura o deshonesta de Kerem, entonces la revelación se convierte en una cuestión de decepción y quizás de una profunda herida emocional para Ande. Imaginen la escena. ¿Dónde ocurre? ¿Cómo se desarrolla? ¿Hay testigos? El escenario, la atmósfera, todo contribuye a la intensidad del momento. Quizás es una confrontación a solas, cargada de tensión silenciosa, donde las palabras son pocas pero pesadas. O tal vez es una revelación pública, en medio de una situación caótica, donde el secreto sale a la luz como una bomba inesperada, dejando a todos boquiabiertos. La forma en que Ande maneja la revelación también es crucial. ¿Es con rabia, con tristeza, con una calma gélida que presagia la tormenta? La interpretación de la actriz en ese momento, si estamos hablando de una serie o película, es fundamental para transmitir la magnitud del impacto. Él cambió todo para ella del título no es una exageración. ¿Cómo afectó esta revelación a Ande a nivel personal? Probablemente tuvo que lidiar con una profunda decepción si confiaba en Kerem. Si sus sentimientos eran complejos, la revelación podría haberla obligado a reevaluar todo lo que sentía. Quizás tuvo que tomar decisiones difíciles, alejarse de alguien a quien quería o, por el contrario, luchar por la verdad o por protegerse a sí misma. Este secreto la puso en una posición de poder, pero también de vulnerabilidad. De repente ella era la que conocía la verdad, la que podía exponerlo o guardarlo, y esa responsabilidad, junto con el peso emocional, seguramente la transformó. Y no olvidemos el impacto en su relación con Kerem. Si antes había una conexión, una confianza o incluso una tensión romántica, todo eso se vio fracturado o, en el mejor de los casos, alterado drásticamente. La dinámica entre ellos se volvió irremediablemente diferente. Cada mirada, cada palabra, cada interacción posterior estaría teñida por el conocimiento que Ande ahora poseía. Las posibles reacciones de Kerem también son fascinantes de analizar. ¿Negación? ¿Arrepentimiento? ¿Intento de manipulación? ¿O tal vez una aceptación que revela una profunda complejidad? Pensemos también en las implicaciones para la trama general. Un secreto de esta magnitud rara vez es solo un asunto personal. Por lo general, tiene ramificaciones que afectan a otros personajes, a la historia principal, a los objetivos de los protagonistas. Quizás el secreto de Kerem era la clave para resolver un misterio, para evitar un desastre, o para desenmascarar a un villano.
Si este fuera el caso, Ande al revelar el secreto, no solo cambió su propia vida, sino que se convirtió en una pieza fundamental para el desarrollo de la historia. Su valentía o su desesperación pudo haber sido el catalizador que movió todo hacia adelante. Detengámonos a considerar las diferentes facetas de este secreto. ¿Era un secreto sobre su identidad? ¿Sobre sus intenciones? ¿Sobre un acto pasado? Cada tipo de secreto tendría un efecto diferente en Ande. Si Kerem no era quien decía ser, Ande tendría que lidiar con la traición de la identidad. Si sus intenciones eran malévolas, Ande tendría que enfrentar la realización de que estuvo cerca de alguien peligroso. Si se trataba de un error del pasado, Ande podría sentir empatía, pero aún así, la confianza se habría erosionado. La forma en que Ande llega a descubrir este secreto también añade capas a la narrativa. ¿Fue un accidente afortunado? ¿Una investigación diligente? ¿O quizás alguien más se lo reveló, convirtiéndola en la mensajera de la verdad? Si alguien más se lo contó, esto podría generar nuevas alianzas o conflictos, y Ande se encontraría en el centro de una red de información y manipulación. Si ella misma lo descubrió, esto resalta su inteligencia, su determinación y su capacidad para ver más allá de las apariencias. Y él cambió todo para ella, implica una transformación. ¿Cómo se manifiesta esta transformación? ¿Se vuelve más fuerte, más cínica, más decidida? ¿Adopta una nueva perspectiva sobre la vida, sobre las relaciones, sobre la confianza? Es posible que el peso de ese secreto la obligara a madurar rápidamente, a tomar las riendas de su propia vida y a dejar de depender de las ilusiones. Quizás tuvo que aprender a confiar en su propio instinto, a ser más cautelosa, pero también a ser más valiente al enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Piensen en los momentos previos a la revelación. ¿Qué estaba pasando entre Ande y Kerem? Había una tensión palpable, una distancia, o quizás una cercanía que hacía la eventual revelación aún más impactante. La anticipación de un secreto, la sospecha de que algo no está del todo bien, puede ser tan poderosa como la revelación misma. Ande podría haber estado sintiendo esa incomodidad, esa intuición, hasta que finalmente la verdad salió a la luz. Ahora, si nos ponemos a pensar en los géneros de las historias donde estos giros argumentales son comunes, podemos ver patrones. En los dramas, la revelación suele ser un golpe emocional devastador, que lleva a la ruptura de relaciones y a profundos conflictos internos. En los thrillers, el secreto puede ser la clave para resolver un crimen o para desbaratar un complot, poniendo a Ande en peligro. En las comedias románticas, a veces el secreto es algo más ligero, pero aún así, altera la dinámica de la relación de maneras cómicas y reveladoras. Sin embargo, el título sugiere algo de una gravedad que va más allá de lo puramente cómico. La cuestión es, ¿qué tan grave era el secreto? Si Kerem tenía deudas, o estaba involucrado en algo ilegal, o traicionó a Ande de una manera muy personal, cada uno de estos escenarios genera un tipo de cambio diferente. Por ejemplo, si el secreto era una traición amorosa, Ande podría haberse vuelto más desconfiada en futuras relaciones, desarrollando una armadura emocional. Si era algo relacionado con su pasado que lo hacía un personaje peligroso, Ande tendría que lidiar con el miedo y la necesidad de protegerse. También es importante considerar la perspectiva del espectador. Cuando presenciamos una revelación así, ¿qué emociones sentimos? ¿Empatía por Ande? ¿Sorpresa ante la traición de Kerem? ¿Curiosidad por ver cómo se desarrollará todo? La fuerza de este momento reside en su capacidad para conectar con nosotros a nivel emocional y para mantenernos enganchados a la historia. Y ese cambió todo para ella, puede ser interpretado de muchas maneras. Podría significar un cambio en sus objetivos. Quizás antes buscaba algo y ahora, con esta nueva información, sus prioridades se han modificado por completo. Podría significar un cambio en su personalidad. Tal vez se volvió más dura, más desconfiada, o quizás más compasiva al comprender las complejidades humanas. O podría ser un cambio en su posición dentro de la narrativa. De ser un personaje secundario o una observadora, Ande podría haberse convertido en la protagonista de su propia historia, impulsada por las consecuencias de esta revelación. Piensen en las escenas posteriores. La forma en que Ande actúa, las decisiones que toma, todo es un reflejo de cómo este secreto la ha impactado. ¿Busca venganza? ¿Busca la verdad? ¿Busca la reconciliación? ¿O simplemente busca la paz y la sanación?
La narrativa, después de esta revelación, seguramente se enfoca en las consecuencias y en cómo Ande navega por este nuevo y complicado panorama. Y es precisamente por esos momentos, por esas revelaciones que nos dejan sin aliento y que nos hacen reflexionar, que amamos las buenas historias. La habilidad de un guionista para tejer una trama, para crear personajes complejos y para entregar giros argumentales. Ese impactantes es lo que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Y el momento en que Ande revela el secreto de Kerem es, sin duda, uno de esos momentos cumbre. Ahora, para resumir brevemente los puntos que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la magnitud de la revelación del secreto de Kerem por parte de Ande. Hemos analizado cómo este secreto pudo haber afectado a Ande a nivel personal, emocional y en sus relaciones. También hemos considerado las ramificaciones para la trama general y para otros personajes. Y por supuesto hemos reflexionado sobre la profunda transformación que esta experiencia implicó para Ande, tal como sugiere el título de nuestro vídeo, Ande revela el secreto de Kerem. Este momento cambió todo para ella. Ha sido un viaje a través de la complejidad de las relaciones humanas, las verdades ocultas y el poder transformador de las revelaciones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre este momento. ¿Qué creen ustedes que fue el secreto de Kerem? ¿Cómo imaginan que cambió Ande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus aportaciones son muy valiosas para nosotros. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se sumerjan en este intrigante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.